La dinastía Joseon, siglos XIV-XIX, grupo 3. Este grupo está compuesto por Sara Meregildo y Mabria Gutiérrez. Rey Taejo nació el 27 de octubre de 1335 en Yi-song-hye, cuyo cambio de nombre es Yi-dan. Fue el fundador y primer rey de la dinastía Joseon de Corea. Y la figura principal en derrocar la dinastía Goryeo. Él fue póstumamente elevado al rango de emperador en 1899 por el emperador Gwangmu de Corea, que había proclamado el Imperio de Corea en 1897. El padre de Taejo, Yi Ha-chun, fue un funcionario menor del Imperio mongol, pero su origen étnico era coreano. Taejo se unió al ejército de Goryeo y emergió de las filas, apoderándose del trono en 1392. Él abdicó en 1398, durante la lucha por la supremacía entre sus hijos y murió el 18 de junio de 1408. Dinastía Joseon, fundación. La dinastía Goryeo, de 400 años de antigüedad, estaba en declive a fines del siglo XIV. Debilitada por las luchas internas por el poder y la ocupación nominal del Imperio mongol igualmente moribundo. Un astuto general del ejército, Yi-song-hye, fue enviado a invadir Manchuria en 1388. En cambio, se volvió hacia la capital, aplastando a las tropas del rival general Choe-yong y derrocando al rey Goryeo. El general Yi no tomó el poder de inmediato. Gobernó a través de los títeres de Goryeo desde 1389 hasta 1392. Insatisfecho con este arreglo, Yi hizo ejecutar al rey Uya, su hijo de 8 años, el rey Chang. En 1392, el general Yi tomó el trono y el nombre de rey Taejo. Sejong el Grande y la creación del Hangul. El término Hanjul significa la gran escritura o la mejor escritura de la humanidad, pero este término no se usaba en aquellas épocas antiguas, sino que fue acuñado por las generaciones actuales. Al principio, cuando lo creó el rey Sejong, tenía el nombre de un Minjong-eun, que significa sonidos apropiados para instruir al pueblo. En el año 1446, cuando el rey Sejong el Grande proclamó la publicación del Unminjeongeum, que decretó el uso del alfabeto Hangul. Después de diversos cambios de fecha, en el año 1945 el Día del Hangul fue declarado el 9 de octubre. El Día del Hangul o Día del Alfabeto Coreano se celebra cada año el 9 de octubre en Corea del Sur. Desarrollo de la ciencia y la tecnología. Durante el período de Joseon, la ciencia y la tecnología del país se desarrollaron considerablemente. En el período inicial de la dinastía se destacan los siguientes inventos: el Hagyeongnu, clepsidra, el Anbilgu, reloj de sol, y el Honcheonui, esfera armilar. También se utilizó el pluviómetro, el primero de su tipo en el mundo. Además, se fabricaron aparatos para la agrimensura y la cartografía. Durante el reinado del rey Taejo, se creó la Cheonsan Yolcha Buñajido, carta estelar, basada en una versión anterior redactada durante el período de Goguryeo. Durante el imperio del rey Sejong, también se hizo el Chiljeongsan, cálculo de los movimientos de las 7 determinantes celestes, basado en el calendario Shosili de China y el calendario islámico de Arabia. Se lograron avances notables en el campo de la ciencia médica. Se compilaron el Yanyak Gibson Bang, compilación de recetas autóctonas de Corea, y el Guiban Yuchi, compilación confidencial de recetas médicas. Durante los reinados de Taejong y Sejong, se inventaron y fabricaron tipos metálicos de impresión, tales como los Giemija y los Gabinja, haciendo posible que se publicaran muchos libros.
Desarrollo de las técnicas artesanales. La porcelana es quizás la artesanía más representativa del período de Joseon. El celadón con polvo azul grisáceo y la porcelana blanca fueron ampliamente utilizados en la corte real y en las oficinas del gobierno. En torno al siglo XVI, la técnica de producción de Joseon había alcanzado su cenit. La porcelana blanca tenía, generalmente, formas puras basadas en la tradición establecida durante la dinastía Goryeo. Se adecuaban perfectamente al gusto aristocrático de los académicos confucianos. Desarrollo de la cultura popular. A finales del período de Joseon, el comercio y la industria entraron en una etapa de rápido desarrollo. Muchos niños podían recibir educación en las escuelas privadas de su vecindario. Con estas mejoras en la calidad de vida, las personas comenzaron a disfrutar de diversos espectáculos. A diferencia de las obras literarias publicadas en chino, las historias escritas en Hanyul eran fácilmente comprensibles y fueron distribuidas ampliamente. Se desarrollaron el pansori, un género de narrativa musical, y las danzas de máscaras. A finales del siglo XIX, Sinhae organizaba pansoris a Seol, historias. Las 5 principales canciones pansori, a saber, Chunyanga, la canción de Chunyang, Simcheonga, la canción de Simcheong, Jeonboga, la canción de Jeonbo, Jeokbaeokga, la canción del acantilado rojo, y Subunga, la canción del conejo y la tortuga, han sido transmitidas de generación en generación hasta la actualidad. Las representaciones con máscaras como Tayori y Sandaenori gozaron de gran popularidad entre el pueblo llano. Primeras invasiones japonesas. A finales del siglo XVI, en 1592 y 1597, los japoneses al mando de Toyotomi Hideyoshi tramaron la conquista con armas portuguesas de la China dominada por la dinastía Ming. Invadieron Corea con sus daimios y sus tropas, con la intención de utilizar Corea como un trampolín. La división de facciones en la corte de Joseon. La incapacidad de evaluar la capacidad militar japonesa y los intentos fallidos de diplomacia condujeron a una preparación deficiente por parte de Joseon. El uso de armas de fuego europeas por parte de los japoneses dejó la mayor parte de la parte sur de la península coreana ocupada en unos meses, con la captura de Hansong, actual Seúl, y Pyongyang. Joseon fue salvado por el almirante Yi Son-sin, quien ordenó la construcción de barcos tortuga, los primeros acorazados del mundo. La victoria del almirante Yi en la batalla de Hansan-do cortó la línea de suministro japonesa y obligó a Hideyoshi a retirarse. Invasiones manchúes. Después de las invasiones japonesas, la península de Corea quedó devastada. Mientras tanto, Nurhaci, el caudillo Jurchen de Jianzhou, estaba unificando las tribus Jurchen de Manchuria en una fuerte coalición que su hijo Hong Taiji, eventualmente cambiaría al nombre de Manchúes. Después de que declararan los 7 agravios contra la dinastía Ming en 1618, Nurhaci y los Ming se involucraron en varios conflictos militares. En tales ocasiones, Nurhaci pedía ayuda a Gwanghegong de Joseon, poniendo al Estado coreano en una posición difícil porque el tribunal Ming también solicitaba ayuda. Gwanghegong trató de mantenerse neutral, pero la mayoría de sus funcionarios se opusieron a él por no apoyar a los Ming, que habían salvado a Joseon durante las invasiones japonesas. En 1623, Gwanghegong fue depuesto y reemplazado por Injo de Joseon, que desterró a los partidarios de Gwanghejun. El nuevo rey decidió apoyar abiertamente a los Ming.
Pero una rebelión liderada por el comandante militar Yi-Gwal estalló en 1624 y destruyó las defensas militares de Joseon en el norte, incluso después de que la rebelión había sido reprimida. El rey Injo tuvo que dedicar fuerzas militares para garantizar la estabilidad de la capital, dejando menos soldados para defender las fronteras del norte. En 1627, un ejército Jurchen de 30.000 hombres conducido por el sobrino de Nurhaci, Amin, derrotó a las defensas de Joseon. Después de una campaña rápida que fue asistida por el Yanban del norte que había apoyado a Wanghegan, los Jurchen impusieron un tratado que forzó a Joseon a aceptar relaciones fraternales con el reino de Jurchen. Debido a que Injo persistió en sus políticas anti-manchú, el emperador Qinghong Taiji envió una expedición punitiva de 120.000 hombres a Joseon en 1636. Derrotado, el rey Injo fue forzado a terminar sus relaciones con los Ming y reconocer a los Qing como soberanos en su lugar. A pesar de restablecer las relaciones económicas al ingresar oficialmente al sistema tributario imperial chino, los líderes e intelectuales de Joseon permanecieron resentidos con los manchúes, a quienes consideraban bárbaros. Mucho después de someterse a los Qing, la corte de Joseon y muchos intelectuales coreanos seguían usando los períodos de la dinastía Ming. Declive y rebelión. A lo largo del siglo XIX, Japón y Qing China compitieron por el poder en el este de Asia. En 1882, los soldados coreanos, enojados por los pagos atrasados y el arroz sucio, se levantaron, mataron a un asesor militar japonés y quemaron la legación japonesa. Como resultado de esta Imo Rebellion, tanto Japón como China incrementaron su presencia en Corea. La rebelión campesina de Donghak de 1894 proporcionó a China y Japón una excusa para enviar un gran número de tropas a Corea. La Primera Guerra Sino-Japonesa, de 1894 hasta 1895, se libró principalmente en suelo coreano y terminó con la derrota de los Qing. Japón tomó el control de la tierra y los recursos naturales de Corea hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Imperio coreano. La hegemonía de China sobre Corea terminó con su derrota en la Primera Guerra Sino-Japonesa. El reino de Joseon pasó a llamarse el Imperio Coreano, pero, de hecho, había caído bajo el control japonés. Cuando el emperador coreano Gojong envió un emisario a Daoge en junio de 1907 para protestar contra la postura agresiva de Japón, el general residente japonés en Corea obligó al monarca a abdicar de su trono. Japón instaló a sus propios funcionarios en las ramas ejecutiva y judicial del gobierno imperial coreano. Disolvió el ejército coreano y obtuvo el control de la policía y las prisiones. Pronto, Corea se convertiría en japonesa tanto de nombre como de hecho. Fin de la dinastía Joseon. En 1910, cayó la dinastía Joseon y Japón ocupó formalmente la península de Corea. Según el Tratado de Anexión Japón-Corea de 1910, el emperador de Corea cedió toda su autoridad al emperador de Japón. El último emperador Joseon, Jung-wi, se negó a firmar el tratado. Pero los japoneses obligaron al primer ministro Lee Kwan-yong a firmar en lugar del emperador. Los japoneses gobernaron Corea durante los siguientes 35 años hasta que los japoneses se rindieron a las fuerzas aliadas al final de la Segunda Guerra Mundial.